Capítulo 15. Sí, Vladimir era un joven excepcional. Con una conducta y moral intachable hasta el momento. Estaba muy por encima de la media social, y esto a veces provocaba la envidia, incomprensión y hasta mala voluntad, de una buena parte de personas de su entorno. Era un joven muy inteligente y culto, tanto como para llevar a cabo grandes cosas. Era uno de estos chicos delgados, que gastan gafas, en apariencia debilucho, muy en parte debido al hambre que pasaban la mayoría de los cubanos en aquellos difíciles momentos de bloqueo, caída del bloque socialista, el llamado periodo especial, etc. La Isla Verde había quedado como desolada por todas aquellas adversidades del destino y aún el gobierno insistía en construir su propia utopía. A Vladimir le gustaban las artes. La pintura, el cine, el teatro, la literatura, pero sobre todo la música. Veía en esta última la posibilidad de expresarse en un lenguaje universal y con un sentido, digamos filosófico didáctico, para orientar a las personas hacia una vida más plena y libre. Había tenido que dejar los estudios musicales al finalizar el nivel elemental en un conservatorio de la ciudad, porque la situación del país era en esos momentos tan difícil que apenas había transporte público. Habían sido años muy duros, de total supervivencia, aunque este joven parecía tener una voluntad de acero. Por aquellos difíciles días escaseaban en el país productos como la harina, y el Estado vendía en el mercado solo 80 gramos de pan diario por persona. Apenas había pan. El arroz, alimento básico y diario por tradición de la familia cubana, así como el frijol, comenzaron a escasear también, y Vladimir tenía que ir cada cierto tiempo con su padre a un pueblo de campo, en tren, a más de 100 kilómetros, a buscar el sustento de la familia, sustento que era un mínimo. Su día a día era terrible. Se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar y estudiar a una escuela de construcción civil. No estaba en su perfil este tipo de trabajo, pero le pagaban por estudiar y hacer prácticas, y por aquel entonces no había mucho de dónde escoger. Vladimir no desayunaba, pues guardaba aquel pan diario para por la noche, para acompañar, también el diario plato de arroz con frijoles, que era lo único que la familia podía conseguir, como la inmensa mayoría de los cubanos de la época. Había quien tenía menos, como una sopa de coliflor, por ejemplo. En la escuela le pagaban aproximadamente el equivalente a unos 6 euros mensuales, aunque el salario medio nacional era de casi 10. Por otra parte, no se trataba de esperar normalmente el autobús en la parada para ir al centro de estudio-trabajo. Casi no pasaban los autobuses, porque comenzaron a escasear el petróleo y las piezas de repuesto que llegaban de la antigua URSS y demás países socialistas, pero sobre todo de la Unión Soviética desde donde venían la mayoría de las materias primas. Encima de todo aquello, se arreciaba el bloqueo de Estados Unidos contra la revolución, con el fin de acabarla de hundir. Y ya se hablaba por los medios de comunicación nacionales hasta de una opción cero. Como escaseaban los autobuses, se demoraban a veces hasta horas en pasar, y mucha gente solía ir adelantando en aventones hacia el trabajo. 2, 3 aventones. Según la distancia. A veces había que hacer un gran sprint detrás de los autobuses, que venían atestados de personas y se llevaban las paradas. También a veces se ponían en marcha e iba la gente colgados de puertas y ventanas, jugándose la vida para ir al trabajo o a estudiar. ¡Qué imaginación!, diría la gente que no lo vivió. Aún así, Vladimir no faltaba a su escuela técnica, ni a los talleres de trabajo de la misma y lo que es más. En el descanso sacaba sus baquetas y se apartaba a un lugar a estudiar percusión, pues a las 6 de la tarde, Vladimir partía hacia el conservatorio de música, con un hambre y un cansancio bestial, a estudiar 4 horas más y regresar a su casa, muchas veces después de la medianoche, para comerse ese plato de arroz con frijoles y el pan que guardaba. Los fines de semana no eran para descansar. Estaban destinados a buscar arroz y frijoles. Así, día tras día, a punto casi de cumplir sus 26 años. La misma edad con la que Dídimo había pintado el Cristo de espalda. Un día Vladimir sintió que ya no podía más. La situación le asfixiaba. Casi 20 años de una vida de constante esfuerzo, intentos de superación, de adquisición de educación y cultura, pensando que esto valdría la pena, que se superaría el mal momento por el que pasaban, en donde a veces lloraba imaginando que iba a morir de hambre, y emborronaba con las lágrimas la tinta escrita en su viejo diario. Sí. Vladimir también llevaba un diario. Pensaba que llegarían tiempos mejores, para los más preparados y sacrificados.
También pensaba que un día publicaría todas estas cosas para denunciar, ante los ojos espantados del mundo, todo lo que había sufrido como cubano de aquellos tiempos. Nada. No se veía la luz al final del túnel. Su inteligencia se nubló, y pensó en quitarse la vida de una forma rápida. A poca distancia de su escuela pasaba un tren bastante veloz para la época. Era un momento muy dramático, quizás el más dramático que había tenido. El suicidio años atrás de su madrina, la separación de sus padres siendo muy joven, su paso por el servicio militar obligatorio, su fracasado romance con una bella joven. Testigo de Jehová, mientras buscaba a Dios, vinieron a su mente, como secuencias cinematográficas, pero parecían poca cosa para el desesperado momento que estaba viviendo. Pobre, casi solo e incomprendido, mirando un incierto futuro. Perdiendo totalmente la fe. Sí, Vladimir también amaba a Dios, pero ese día, por primera vez en toda su historia de creyente, había perdido totalmente la fe, como Dídimo al pintar el Cristo de espalda. Mientras caminaba hacia la vía férrea lloraba amarga y desconsoladamente, porque era un hombre decidido y firme en sus ideas. El tren se veía un poco, muy a lo lejos, pero al pasar cerca de un arbusto, y salvando la distancia bíblica con Moisés, sopló una brisa fuerte y le pareció escuchar una voz que le dijo: «Hijo mío, no lo hagas». Vladimir cayó de rodillas sobre la hierba y el tren pasó veloz, a pocos metros de él, mientras el maquinista se llevaba las manos a la cabeza. Vladimir temblaba y lloraba hasta que se fue calmando como aquella brisa que, al dejarle de acariciar, dio paso a una voz que dijo: «Todavía te espera una misión y cosas buenas, muy amado, tú eres mi único». Vladimir no podía creer lo que había presenciado. No había una persona en más de 40 metros a la redonda. Se incorporó y regresó a la escuela más calmado. A nadie contó lo sucedido.